Listo, ahora sí. Bueno, un gusto. Les comparto que estas palabras, las fuentes de las palabras del shiur de hoy, Está sin son cámara, Cindy. sin cámara. Perfecto, listo. Las palabras de hoy son extraídas del libro La anatomía del alma de Rabbi Nachman de Breslov, de la Rabbanit Mizrahi, del libro que me gusta tanto, de la Rabbanit Yemima Mizrahi Speaks, de las hijas del Rebbe de Lubavitch, y shiurim muy especiales de Nili Kosin, de Rab Israel Majeski, de Rab Yuda Michel y Rab Y. Rubinstein. Espero que estas palabras sean Leilui Nishmat, Sigal Bat Shlomo Beinat, Shlomo Ben Doret, Rabiona Ben Java, Nina Bat Miriam, Sholem Dov Ber Ben Yosef, Zichrono Libraja, y por la refuá shlema de Simón Ben Gilson, Ilana Bat Hana, Rachel Bat Siona Tehila, Dana Bat Polet, Jacob Ben Simhamini, Jacob Rafael Ben Alegre, de Kol Joleam Israel, todo el que necesite refuá. Hoy, Raquel, me emociona verte, Raquel. Hoy vamos a hablar de Parashat Shoftim. Y en esta parte de la Torá vemos el segundo discurso de despedida de Moshe hacia Am Israel. Y Moshe comienza instruyendo al pueblo judío, ¿para qué? Para que designe jueces y garantice el cumplimiento de la ley. Y luego les da instrucciones acerca de los líderes del pueblo judío, del rey, de los sacerdotes, de los profetas y así. En ese parashá dice así: debéis designar jueces y policías para vosotros en todas vuestras ciudades. Y la palabra hebrea aquí empleada para ciudades, que es sheareja, significa literalmente portones. Así, este versículo requiere que establezcamos jueces y policías para cuidar esos portones hacia nosotros. Portones contra la intrusión de cualquier cosa que pueda resultar dañina para nuestra salud espiritual. Y al referirse a portones, nos están hablando también de los portones de nuestros cuerpos, que son nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca. A través de estos portones nosotros ingresamos al cuerpo o ingresan a nuestro cuerpo, a nuestra parte interior, a nuestros mundos personales, todos los estímulos del mundo exterior. Y a través del estudio de la Torá aprendemos. Acá, ¿qué pasó con el video? Déjenme chequear. ¿Ustedes siguen viendo el video? Perfecto. Y cuando nosotros estudiamos Torah, aprendemos cuáles son esas influencias benéficas, o sea, por lo tanto, permitidas, y cuáles son las dañinas, por ende, prohibidas. Ahora, analicemos esto. El trabajo del policía es hacer cumplir las decisiones adoptadas por el juez. Y nuestros policías internos son esas técnicas que cada uno de nosotros necesita para combatir las voces internas que se oponen a esas decisiones de nuestros jueces internos. Y Nili Kosin dijo en un shiur que, sin embargo, para cada aspecto de nuestra vida, ¿verdad?, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para bailar, hay un tiempo para quedarse en casa, hay un tiempo para todo. Y en judaísmo, a lo que estamos realmente inspirados, impulsados, es a ser sagrados, a ser kdoshim, a buscar un nivel elevado en kedusha. Y eso es lo que realmente, a eso apuntamos. Eso es lo que nos comprometemos por lo menos a entender. Pero a veces en la vida podemos ver
en que no siempre vamos realmente en búsqueda de algo sagrado. ¿Por qué? Porque a veces estás de pie solo para sobrevivir, para poder mantenerte en pie, para poder seguir tus responsabilidades o tus situaciones. Y está bien, tiene que estar bien. Por ejemplo, después de que tienes un bebé, o después de que te mudas, o hay mucha presión en el trabajo, o quizá hay presión económica en el hogar. Y aunque nuestro goal sea ser sagrado, y aunque queremos tocar esa Kedushá y vivir en un entorno súper elevado y puro, vemos claramente que no siempre puedes vivir así, cada semana, o cada día, o cada minuto. Y a veces estás solamente sobreviviendo. Y está bien. Tiene que poder estar bien. Porque somos simplemente humanos, con todos nuestros altibajos y todas nuestras confusiones. Y debemos entender que esos jueces y policías de los que nos habla esta parashá no son para agobiarnos o por no poder llegar a ese nivel de kedushá, sino para entender que hay un momento para todo. Hay un momento para reír y un momento para reflexionar, sin paralizarnos sintiendo que a veces estamos en ese estado de sobrevivir, sobreviviendo a la circunstancia, viviendo los momentos como estamos pudiendo. Está bien, es normal. Solo que esos jueces y policías están para guiarnos hacia donde vamos, para acercar nuestras malas decisiones y nos ayudan a reconocer los límites y el camino que debemos seguir. Porque más importante es estar claros de a dónde queremos llegar, más que en qué parte del camino nos encontramos. Y el Rebbe Nachman nos dice que en todas esas etapas de nuestra vida, de acuerdo al esfuerzo que le dediquemos, de acuerdo a ese esfuerzo podemos superar las circunstancias materiales y dejar de sentir que simplemente sobrevivimos, que es normal que lo sintamos, pero que nosotros podemos dejar de vivir en inercia, caminando por la vida como en estado de inercia, y podemos efectuar un cambio en nuestras vidas. Y uno de los conceptos que singularmente él expresa a lo largo de sus enseñanzas, el Rebbe de Nachman, es el principio de las funciones del cuerpo físico y de su contraparte en el alma, en nuestra alma. Que las funciones de nuestro cuerpo físico se encuentran interconectadas y veremos, interconectadas con nuestra Neshama, y veremos que los paralelos entre el cuerpo y el alma son asombrosos. Es algo espectacular. Los paralelos entre cada mitzvah y las partes del cuerpo también son asombrosos. Él nos presenta la anatomía humana como un reflejo de lo espiritual. Y en esta parashá nos están indicando cómo la Torá es la conexión que le permite al hombre lograr ese objetivo. Y nos enseñan que hay paralelos entre la anatomía de la Torá y la anatomía humana. Y este es un tema muy importante en la Kabbalah, que describe la conexión entre ciertas partes del cuerpo y determinadas mitzvot. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su contraparte en nuestra Neshama y su funcionamiento están intrínsecamente relacionados. O sea, imagínense cómo, teniendo conciencia de esto, podemos llegar a sanar nuestro cuerpo sanando nuestra Neshama. Y ahora reflexionemos sobre esto. En todo ejército, la capacidad de ese oficial al mando se mide, ¿cómo se mide? Según su manejo de los oficiales subordinados
y según la manera como sus tropas se desenvuelven en la batalla, ¿verdad? De la misma manera, en el cuerpo, el nivel de competencia del cerebro, que es el comandante en jefe, y del corazón, que es el jefe de Estado Mayor, pueden ser juzgados solo de acuerdo con la actuación de sus oficiales y de sus tropas. Los oficiales son nuestros 5 sentidos: la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Y las tropas son los otros sistemas del cuerpo. Ahora pensemos, es muy significativo que 4 de nuestros órganos sensoriales se encuentren en la cabeza, en el rostro. Los órganos sensoriales no fueron puestos al azar en nuestras cabezas. Nosotros podemos darnos cuenta, podemos ver el estado mental de una persona fácilmente detectándolo en su rostro, ¿verdad? La cabeza representa un propósito, una acción voluntaria, porque la acción final es concebida primero en el pensamiento, en nuestra cabeza. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de nuestros pensamientos. Tu norte, que es el importante, lo planificas y lo vislumbras en el pensamiento. Y cómo los órganos de esos sentidos son esenciales para decidir qué acción se requiere en cada circunstancia, por eso es apropiado que se ubiquen en la cabeza, donde tiene lugar el pensamiento y la planificación de cualquier objetivo que te traces. Y el objetivo que debe estar presente en nuestros pensamientos y guiar nuestras acciones en la vida, el Rab nos dice que es el mundo que viene, el Olam Haba. Y el Zohar compara la cabeza humana con la menorá del santuario. Y dice que el aceite utilizado en la menorá correspondía a los mohim, que son los poderes intelectuales. Mientras que las 7 lámparas representan las 7 aberturas de nuestra cabeza, que son los 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios de la nariz y la boca, enseña el Rebbe Nachman que las 7 lámparas, los portones de la cabeza, solamente pueden irradiar esa luz divina si son santificadas. Y la santificación de estas lámparas puede lograrse cuando los ojos evitan mirar el mal y el mal en los demás, prestando atención y viendo el bien en todas las cosas y todas las personas. Cuando los oídos escuchan al que sabe, evitando escuchar la shonará y falsedades y teniendo realmente fe en los tzadikim. Cuando la boca dice la verdad y se aparta de la mentira, usando palabras para construir en lugar de herir o dañar a los demás, diciendo palabras de Torá, de rezos, de aliento. O sea, los sentidos son los caminos de ida y vuelta. Utilizar los ojos para ver el bien genera buenas imágenes en el pensamiento. Por ende, creas buenas realidades. Y esto a su vez lleva la luz de tu mente, de tu intelecto, hacia los ojos. Y permite que uno pueda ver mucho mejor aún. Escuchar al sabio refuerza esa fe y afina el oído. ¿Hacia qué? Hacia la divinidad que nos rodea. Los 5 sentidos tienen su raíz acá, en nuestra mente. Y usarlos para el bien produce una gran rectificación de tus pensamientos. Y usar tus sentidos para bien te rodean de sinceridad. Y al hablar de lo valiosa que es una persona sincera, el Rebbe de Nachman dice que aunque el deseo por la espiritualidad es muy grande, él dice que esto no es suficiente.
que uno debe anhelar continuamente hacer que este buen deseo fructifique. Entonces, aunque la persona no pueda completar su tarea porque quizá esté sobreviviendo las situaciones, aún así, solamente con tu buen deseo ya has logrado algo muy valioso. Y la Rabbanit Yemima Mizrahi opina que aprender no es suficiente. Ella cuenta que tiene el privilegio, el sehut, de conocer a miles de mujeres que se le acercan cada mes, algunas cada semana, y que van a su shurim y siente que están sedientas de aprender y de crecer. Pero ella opina que no es suficiente asistir a un shiur. Piensa que no basta con leer un libro. Y se pregunta, en realidad, ¿qué estamos haciendo con toda la información que recibimos? Ella se pregunta, ¿qué está pasando en el interior de esas mujeres que me escuchan a mí semanalmente? Y se pregunta, ¿qué implica que ellas asistan a mi shiurim? Ella quiere relacionar esta pregunta con las palabras iniciales de Parashat Shoftim. Dice, Shoftim veshotrim titen leja bechol sheareja. Y oficiales nombrarás en todas tus ciudades. Preguntémonos, ¿qué implican estos shoftim, que son jueces, y shotrim, oficiales? El juez le dice al oficial lo que debe hacer y el oficial cumple con el comando del juez. En nuestras vidas, los jueces se refieren a la voz de la lógica, a la voz de esa lógica que lo impulsa a hacer algo bueno, a hacer algo sensato. Los oficiales se refieren al hecho, o sea, al resultado de tu pensamiento lógico. Y el Ora Haim lo explica tan bellamente y dice, si no hay oficiales, no hay jueces. Y si no hay jueces, no hay oficiales. En otras palabras, nos está preguntando, ¿de qué sirve el estudio, el mando de los jueces, si permanece en el ámbito de lo académico, de esa teoría bonita o del hábito? Y nunca se entrega a los oficiales, es decir, que no se traduce en acciones. Y la Rabbanit Yemima a lo que se refiere es a que el aprendizaje solo vale de algo si lo aplicamos a nuestras vidas y realmente creamos un cambio y realmente tenemos un impacto. Cuando vemos a nuestro alrededor, especialmente en Jodesh Elul, que entramos hoy en la noche, vemos a mucha gente aprendiendo, a mucha gente queriendo estudiar. Y en otras épocas, los lugares de estudio puede que los hayamos visto llenos de gente, con la conciencia de crecer. Pero, ¿acaso son jueces sin oficiales? Rabbeinu Yonah, él llama a este tema aprender sin llevar el conocimiento a la acción. Él dice que son decoraciones del cerebro, solo intelecto. Dice que si no se hace nada, es solo un adorno. Para que nuestro aprendizaje realmente cuente, nos enseñan nuestros gigantes de Musar, de ética, que debemos comprometernos con un pequeño cambio, un cambio muy pequeño, uno que podamos implementar en nuestras vidas. Y las mujeres le preguntan a la Rabbanit Yemima todo el tiempo, ay, por favor, Yemima, esos pequeños cambios de los que tú hablas, como si siquiera haría una pequeña mella, esa pequeña mejora, Yemima. O sea, ni que fuera tan trascendental. ¿Acaso esto puede realmente
como eliminar mi etcétera y darme la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva. Veamos. En esta parashá también nos dan las leyes relacionadas con la aceptación y la provisión de shohad, que significa soborno. Y veamos cómo se relaciona este tema con los sobornos. Dice que está prohibido sobornar y está prohibido aceptar un soborno. Por ejemplo, en cualquier tribunal judío está prohibido. Porque incluso si el juez acepta un soborno sin estar obligado, es imposible que él no se deje influir en favor de quien lo sobornó. O sea, no puede ser imparcial. Pero hay una excepción a esta regla. En Jodesh Elul, que entramos justo hoy, nos enseñan nuestros sabios, Akadosh Baruj Hu acepta nuestros sobornos con alegría y brazos abiertos. Y sobre este tema, el Hafetz Haim nos da un pensamiento precioso. Él escribe en su libro Ahavat Chesed que el arrepentimiento, las buenas obras y la tzedaká y los actos de Chesed que una persona realiza durante estos días generan la aceptación de todas esas peticiones que estamos haciendo ahí en el Shamayim. Y aunque esto no parezca justificable, imagínense, en el mes de Elul, Hashem acepta nuestro soborno. Es la época del año en la que Él busca ayudar a cualquiera que extienda la mano. Entonces, no subestimemos el poder de nuestro pequeño compromiso. Puede parecer un soborno, pero en esta época del año es totalmente correcto. Entonces, ¿qué podemos asumir cuando queremos mejorar? Y dice, ya voy a abrir aquí un poquito porque se puso como oscuro. Y dice que hay dos tipos de compromisos que nosotros podemos asumir. Y en esta parashá, a esos dos tipos de compromisos se hace referencia con las palabras Tikú Bajodesh Shofar. Toca el shofar en la renovación de la luna. Por un lado dice, comprométete a hacer algo nuevo. Un ejemplo sería, por ejemplo, comenzar a rezar en las mañanas si aún no lo haces. Y el segundo se refiere al shofar, cuya raíz significa renovar o mejorar. Dice, tocar el shofar en la renovación de la luna. Dice, concéntrate en una mitzvah que ya estás cumpliendo y embellécela. Hazla mejor. Hazla más hermosa. Y puedes hacer esto con cualquier mitzvah. Simplemente toma la iniciativa de hacerlo, pero ¿cómo? Con más alegría. ¿Y cuál es la recompensa por tu mitzvah mejorada, renovada? Hashem dice, te haré como un shofar, con el que uno sopla en él, ¿verdad? Tú soplas aire de un lado y el aire sale por el otro. Y un shofar emite un sonido cuando el aire entra por un extremo y sale por el otro. ¿Y cómo es esta situación? La cantidad de aire que sale está directamente influenciada por la cantidad de aire que entra. Quiere decir, si inviertes más, Hashem te pagará con más. Si estás, por ejemplo, cocinando para Shabbat, recuerda hacerlo con alegría. De todos modos, estás cocinando. Entonces, ¿por qué no? De todos modos, ahora estás atendiendo, estás bañando a los niños. Así que, ¿por qué no reírte con ellos en el proceso? De todos modos, estoy llamando a mi suegra por teléfono. Así que, ¿por qué no debería escuchar sus historias con más alegría y mostrarle un poquito más de interés? Entonces, con pensamientos como estos, el mes de Elul
puede convertirse en un momento muy, muy feliz. El Lul es esa oportunidad para que rectifiquemos o embellezcamos una pequeña acción y veamos grandes resultados. El Lul es el mes en que concientizamos que Rosh Hashanah es así como el juzgado de la mente. Y enseña el Midrash que el camino que debe seguir una nación está determinado por la persona que se encuentra en la cabeza de esa nación. Y también, en términos fisiológicos, no hay nada que suceda en el cuerpo sin haber sido procesado primero por la cabeza. De manera similar, en el ciclo del tiempo, Rosh Hashanah es literalmente la cabeza del año. Y durante el año no hay nada que suceda sin haber sido destinado, o al menos de modo potencial, en la cabeza, en Rosh Hashanah. Nuestras decisiones tienen consecuencias muy importantes que nos afectan directamente y también afectan a aquellos que nos rodean, a nuestros hijos, familiares, amigos, compañeros. Y de hecho, los efectos de nuestras decisiones pueden mantenerse por generaciones enteras. Ahora, tratemos de imaginar el tribunal celestial en Rosh Hashanah. Cada Rosh Hashanah, Dios se sienta a juzgar. ¿Basándose en qué? Basándose en cómo hemos vivido nuestras vidas en el pasado tanto individual y colectivo. Y Él decide qué es aquello que necesitamos para poder cumplir nuestras misiones particulares en el año que está por comenzar. ¿Y cómo se realiza este juicio? Vamos a preguntarnos, ¿acaso debemos ser participantes pasivos en un juicio que determina no solo el año entrante, sino todos los siguientes y más allá de la vida, a la eternidad? ¿Hay algo que podamos hacer para asegurar que seamos inscritos en el libro de la vida en Rosh Hashanah? Hay algo que definitivamente podemos hacer. Y esta parashá nos dice que podemos purificar nuestros sentidos, las lámparas de nuestra menorá, las que hablamos antes, o sea, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, todas las acciones del año pasado y de los años pasados, son meramente manifestaciones de nuestros patrones de pensamiento, de cómo pensamos. Y la manera en la cual nos comportamos es un resultado de la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y la manera en que percibimos nuestra misión. Por lo tanto, un factor principal determinante que influencia nuestro juicio o cómo nos enjuician en Rosh Hashanah no solo es aquello que hemos hecho hasta ahora, sino cómo pensamos, nuestros pensamientos, que es más poderoso y es incluso el más poderoso indicador de cómo actuaremos de ahora en adelante. Y en Rosh Hashanah todo está en la cabeza. Son nuestros pensamientos los que determinan cómo seremos juzgados en este día tan santo. Es así como la semilla de un árbol que contiene esa semilla en potencia, un árbol completo, ¿cierto? De la misma manera, en Rosh Hashanah se establece la pausa para todo lo que sucederá durante el año entrante. Y así como cada miembro de nuestro cuerpo está conectado con el cerebro a través del sistema nervioso, de la misma manera, cada día del año pueden ser vistos conectados a Rosh Hashanah
y derivando su fuerza vital de ese día tan especial. En ese sentido, dentro de la esencia de cada Rosh Hashanah, se encuentran todas las lecciones que necesitaremos aprender durante el año. Por eso, aquello que pensemos en el día de Rosh Hashanah será de crucial importancia, ya que el juicio de ese tribunal celestial no solo estará basado en las acciones de los años anteriores, que no son tan importantes ni tan decisivas, sino en la calidad y el tema de los pensamientos que nos ocupen la mente en Rosh Hashanah. Y estos días, en el mes de Elul, este es un tiempo propicio para alinear esos pensamientos, para alinear nuestros pensamientos. Y tal vez con nuestras situaciones puede que estemos tratando de sobrevivir. Y repito, es normal. Pero si nuestros pensamientos son santos y sabemos que podemos cambiar para mejor, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, esos pensamientos, serán el factor decisivo en Rosh Hashanah. Esto convencerá a la corte celestial de que somos sinceros en nuestro deseo de que esta vida sirva como un tikkun, como una rectificación. No solo del año pasado, sino de todos los años de nuestras vidas y de todas las encarnaciones previas. En Rosh Hashanah, todas las criaturas de la tierra son juzgadas. Es decir, su existencia y su misión son evaluadas con relación a su parte en la vida. Y ese veredicto decretado es nada menos que aquello necesario para que nosotros volvamos a alinearnos con nuestro propósito original. Por tanto, Rosh Hashanah implica reconectar todo lo que existe en el mundo con esa semilla, con ese pensamiento original de la creación, en términos de por qué existimos y cuál es de verdad nuestro propósito en esta vida. Y el Rebbe Nachman nos habla de Rosh Hashanah siempre en términos de la cabeza, explicándonos que seamos conscientes de cada pensamiento que entra en la mente y que lo utilicemos para alcanzar esa mayor conciencia de Hashem. ¿Cómo? Con reverencia, con emoción, con alegría y hasta miedo. Reflexionemos sobre el miedo. Si hay miedo en el judaísmo, tal vez ese miedo sea solo para optimistas. Tal vez es solo para aquellos que de verdad logran por medio del miedo llegar a la alegría. Pero no nos engañemos. Elul también es una época de miedo. También es una época de ansiedad. ¿Qué sabemos de lo que puede traer el próximo año? Miramos a nuestro alrededor, al mundo que vemos hoy, al año que acaba de pasar, y puede ser aterrador observar todo lo que puede suceder en un solo año. Entonces, ¿hay algún lugar para el miedo en el judaísmo? Hay miedo prohibido, pero también hay un miedo necesario. El miedo prohibido proviene de un lugar de desesperación, de renunciar a ver las cosas con optimismo. Es esa voz que te dice, no pasará nada bueno este año, será como otro círculo solitario, deprimente y estancado en esta cuarentena. Nada mejorará para mí. Este tipo de miedo es desafortunadamente autoinfundido, porque eso es lo que le sucede a la profecía del pesimista.
Entonces, ¿cuál es ese miedo necesario? ¿Cuál es ese miedo permitido? Es el miedo que debe apoderarse de nuestros corazones ahora, en el Lul. Es el miedo de, hice todo lo que estaba en mi poder para asegurar un buen año para mí y para mis seres queridos, para asegurarme que tengamos pensamientos positivos. Es ese miedo que se pregunta si acaso mis valores van alineados con mis pensamientos y mis acciones. ¿Acaso exploté el potencial de Lul buscando el favor de Hashem con mis compromisos y mis buenas acciones? Este es el miedo de los Yehudim que son optimistas en su capacidad de generar bondad en sus vidas. Este es el miedo que va ligado al optimismo. Es el miedo que te acerca a la alegría, como dice Hasidut. No es solo un miedo justificado, sino que también es uno que todos deberíamos sentir en esta época del año. Está bien estar nervioso y tenso por los próximos días, pero únicamente desde esta perspectiva, una perspectiva de optimismo y alegría. Enseñó el Rebbe que cada clase de alegría física tiene su propio límite, mientras que la alegría espiritual es ilimitada. A ese es el miedo que nos tenemos que acercar. El miedo infundado no tiene cabida en el judaísmo, pero si eres optimista, permítete temer. Te llevará a buenos lugares, a realizar buenas acciones que te ayudarán a crecer. Pero si eres pesimista, mantente alejado del miedo, que no te llevará a nada bueno. Y vi una respuesta increíble que un rab le dio a un consejero matrimonial, a un profesional, que se acercó y le preguntó: Rab, ¿está permitido preguntarle a una pareja que llegan a él por terapia matrimonial, por alguna situación, si quieren seguir casados o divorciarse, incluso antes de comenzar la terapia, antes de comenzar su trabajo? O sea, el consejero realmente quería saber la parte alágica y quería saber si se le permitía plantar la idea de la separación en la mente de sus clientes por la parte de Torah. Y la respuesta del Rab fue maravillosa y le dijo: a una pareja que ingresa a una terapia, que están envueltos en una batalla, que por lo general es amarga, él señaló: si están en una posición de pelea amarga, donde no ves amor, no se le debe ofrecer la salida mediante el divorcio. ¿Y qué le aconsejó? Que junto con el consejero primero deban agotar todas las demás opciones antes de ir en antes de siquiera mencionarlo e ir en esa dirección. Sin embargo, le dijo: si tú como terapeuta percibes que la pareja que estás viendo, que está operando, están trabajando sobre una base de amor, el Rab agregó, la mera mención de la palabra divorcio los hará luchar por ideas para enmendar esa relación de inmediato y salvarla. O sea, solo pensar en separarse hará que se aferren con fuerza el uno al otro. Qué pensamiento tan brillante. O sea, si eres optimista, permítete temer lo peor, porque eso solo va a generar bien. Pero si eres pesimista, no, mantente alejado de eso. El miedo y la ansiedad solo te llevarán más hacia el abismo. Y ante el tema del temor,
y gobernar sobre nuestros temores y nuestros pensamientos, ¿qué hizo Moshe? En esta parashá, Moshe le ordenó al pueblo nombrar un rey que lo gobierne. Y esto se refiere también al rey personal. Pero, ¿por qué necesitamos un rey personal? O sea, reyes en el hogar. Quizá más que la comida deliciosa y la ropa limpia, quizá tu esposo requiere una esposa con un rostro brillante y una esposa que le dé alegría y que lo corone como rey. En esta parashá dice, Som tasim aleja melech, te pondrás sobre ti mismo un rey. Pero ya va. O sea, ¿por qué necesitamos un rey? ¿Acaso no somos nosotros los súbditos del rey de reyes? Y les voy a contar una anécdota personal. Yo recién casada le decía mucho a mi esposo muy ashkenazí, mi rey esto, toma mi rey lo otro, rey para acá, rey para allá. Y un día, la verdad, me dijo, Cindy, quiero pedirte que te relajes, no tienes que decirme mi rey por todo. Y la verdad es que yo entré en una frustración, porque yo lo que más quería era hacerlo sentir a él como un rey, como mi rey, y recién casada y toda la ilusión. Y luego, con el tiempo, mi esposo entendió que si yo lo convertía a él en el rey de mi hogar, nuestros hijos seguirían mi ejemplo y también aprenderían a coronar a Hashem como su rey. Aprenderían de mí lo que significa ese dar, ese querer dar a un rey y hacerlo sentir como un rey. Aprenderían a expresar sus propios deseos voluntariamente para hacer feliz a otra persona. Y no hay mayor lección que puedas enseñarles. En tu casa tienes la capacidad de ser juez y oficial y tener un rey y predicar con la boca y enseñar con tus acciones. Lo que haces en tu hogar en realidad es lo que finalmente imprime esos valores en tus hijos. Incluso con el tema anterior, si mejoras un poquito la observancia de una mitzvah, un poquito, incluso si crees que nadie se da cuenta, si solo cambias tu actitud con una pequeña mitzvah, ellos lo notarán. Y ellos también aprenderán que el cambio es posible y es muy, muy bueno. Y eso es un verdadero éxito en el mes de Elul. El Rabbi Israel Mayeski contó en un shiur que él conoció el otro día en el aeropuerto a alguien, una persona muy, muy, muy exitosa. O sea, así, big time. Y quiero que paren un momento y sean honestas con ustedes mismas. Y me digan si cuando dije que conoció a alguien muy, muy exitoso, ¿en qué estaban pensando? ¿Acaso se les pasó por su cabeza alguien que es un muy buen padre o en una muy buena hija o alguien sencillo que trata bien a los demás o pensaron solamente en alguien muy, muy rico? Me imagino que esa puede ser la respuesta. ¿Y por qué? Todo lo que dije es, conoció a alguien muy, muy exitoso. Y en verdad hay muchas áreas en nuestra vida que podemos tener éxito. Pero la realidad es que en nuestra sociedad y en el mundo en general, cuando mencionamos que alguien es muy exitoso, nos referimos inmediatamente a la riqueza material, al dinero.
Pero eso no es la verdad. Eso no es emet en los ojos de Hashem. Para Hashem, alguien realmente exitoso es alguien que ha superado una gran prueba. Alguien que trata de salir de una adicción y lo logra. Alguien que trabaja todos los días para lograrlo. Alguien quizá que se sobrepone a las circunstancias. Alguien que supera la prueba de seguir siendo humilde a pesar de tener mucho, mucho dinero. Alguien que reconoce sus fortalezas y sus debilidades y trabaja duro por ellas. Esa es una persona exitosa. Alguien que se esfuerza por tener pensamientos puros. Eso nos dicen en esta parashá que es una persona exitosa. Pero vemos que a veces estamos en este mundo donde podemos caminar por la vida y por trabajo podríamos cruzar los océanos, donde la vida judía a veces llega a ser quizá transaccional. Y vivimos de una manera donde estamos midiéndonos constantemente a nosotros mismos en cuanto a lo que creemos que es ser exitoso. Y hay lugar para eso. Claro que hay lugar para eso. Hay lugar para la realización profesional y para las metas financieras y personales y son muy importantes. Pero entonces, ahí está el Yiddishkeit, que no debe ir separado de todo eso. Nuestro éxito judío, nuestro orgullo por el éxito espiritual, no debe ir separado de todo esto. Y entonces hay un algo especial que empieza a rodear todo, que son Torah y Mitzvot. Y como él dice, hay un fuego blanco que rodea todas las letras negras que dice Lehai Bahem, que vivas por ellas, que viviendo esas letras negras de la Torah, las disfrutes con un disfrute de quién eres, de tus verdaderos éxitos y los que aún no has tenido. Una forma de reconocer que estar vivo antes de Elul es el regalo más grande. Disfruta el tiempo con tus hijos, disfruta Shabbat y disfruta la semana. Y ser agradecidos y tener la oportunidad de decirlo una y otra vez, miles de veces, con alegría, por la cercanía a Hashem, con pensamientos puros hacia Hashem. Ahí Hashem va a ver que vivimos disfrutando el éxito, rodeados de agradecimiento y éxito verdadero. Y eso es lo que nos va a decretar en Rosh Hashanah, rodeados de disfrute y muchos frutos, como un árbol frutal. Y cuando Moshe instruyó al pueblo acerca de conquistar la tierra de Israel, ustedes saben qué dijo. Él le dijo al pueblo judío, si sitiáis una ciudad, no debéis destruir sus árboles, y se refería a árboles frutales. Nuestras emociones son la medida de nuestra madurez. Y son muchas las personas dotadas de inteligencia y muchos aquellos que tienen talentos superiores. Sin embargo, las emociones verdaderamente depuradas se logran dejando atrás el egocentrismo y contribuyendo al mundo. De manera análoga, los árboles frutales hacen esto. Los árboles frutales nos dan alimento y disfrute a partir de su propio esfuerzo como árboles. Mientras que los árboles estériles nada más nos impresionan quizá con su presencia majestuosa, quizá den sombra, pero nada sacrifican de sí al hacerlo. Por eso, cuando nos encontramos en búsqueda de instrucción e inspiración, debemos dirigirnos a personas que no solo sean inteligentes y talentosas, sino que utilicen sus dotes
de manera consistente para el bien del mundo, entregados a dar. Asimismo, también nosotros debemos emular el ejemplo de los árboles frutales que nos hablan en esta parashá. Y el Rab Y.Y. Rubinstein contó en una clase que él toca guitarra muy, muy, muy mal. De verdad que no sabe tocar guitarra. Y la razón por la que él toca muy mal es porque él aprendió por su propia cuenta. Él se enseñó a sí mismo. Dice que no agarra las cuerdas de la guitarra adecuadamente porque tienes que tener un profesor para saber sujetar y presionar las cuerdas apropiadamente. Igualmente es en cualquier disciplina. Para esquiar y para tener las técnicas adecuadas necesitas a alguien que te enseñe, porque si no cometes errores y te puedes caer feamente. Si quieres aprender matemáticas, debes conseguir un buen profesor. Para cada ciencia o cada área o proyecto que quieras aprender a hacer bien, necesitas un teacher. Y más aún para las cosas más importantes. Para el proyecto más importante de tu vida, que es tu vida. Así que para eso, con certeza necesitas un teacher. Y Pirkei Avot dice, Hacé leja rab, hazte de un rabino. No trates de solucionar los problemas de tu vida solo. ¿Sabes por qué? Porque no los verás objetivamente. Get yourself a teacher. Apégate a un rab. Necesitas a alguien más que a ti mismo, como dice esta parashá, que te ayude a ver las situaciones objetivamente, con los pensamientos positivos hacia el juicio de Hashem, que nos haga entender cómo y cuál es el juicio de Hashem, que te enseñe a juzgar con alegría y a actuar con justicia, porque serás juzgada así como tú juzgues. Ahora en Elul, empieza a trabajar en el proyecto más importante de tu vida, que es tu vida. Aplica el secreto, como dice el título de esta parashá. Aplica el secreto de Parashat Shoftim y ten buenos teachers y jueces y policías, bellos reyes en tu hogar, y rodéate de los mejores pensamientos positivos. Esos pensamientos de temor del bueno y también de inspiración. Les deseo a todas con todo cariño Jodesh Tov. Ya pueden desilenciarse. Gracias, Cindy. ¡Wow! Te Precioso. felicito, Cindy, como siempre, Jodesh espectacular. Me alegra que les haya encantado. Gracias, Ya, Lisa, bellísimo. muy bello, de verdad.